Muy bien, pues en esta parte del capítulo 2 de Hechos, nuestro Señor Jesucristo había prometido que se iban a cumplir dos acontecimientos muy grandes. El primero es que Jesús había prometido el nacimiento de la iglesia. La iglesia nace a partir de este capítulo 2 que estamos estudiando. En Mateo, ayúdenme por favor con la cita, Mateo 16, acompáñenme todos por favor a leer Mateo 16, versículo 18. Jesús dijo, vamos a esperar a que se vea el texto. Ahora te digo que tú eres Pedro, que quiere decir roca, y sobre esta roca edificaré mi iglesia, y el poder de la muerte no la conquistará. En la Nueva Traducción Viviente dice, edificaré mi iglesia y las puertas del Hades no prevalecerán contra ella. Y aparte de haber prometido el nacimiento de su iglesia, también había prometido otra cosa. ¿Quién la recuerda? ¿Qué es lo que estamos estudiando? La venida del Espíritu Santo. En Juan 14, versos 16 y 17, él dijo, vamos a Juan 14, versos 16 y 17. Él dijo, y yo rogaré al Padre, y Él os dará otro consolador para que Él permanezca con ustedes para siempre. ¿Sí? Esto es el Espíritu de verdad. Y después Él dijo, y está con vosotros, Él está con vosotros y Él estará en vosotros. ¿Recuerdan que les decía que cuando todavía el Espíritu Santo no se había derramado y todavía no estaba formada la iglesia, el Espíritu Santo estaba entre nosotros, ¿sí? Tal vez cuando tú todavía no te rendías a Cristo, el Espíritu Santo estaba al lado tuyo, estaba entre nosotros, ¿sí? Y después dice que Él iba a estar en nosotros, o sea que en el momento que íbamos a creer en nuestro Señor Jesucristo, Él nos iba a sellar con su Espíritu Santo. Y entonces el Espíritu ya no iba a estar afuera, ya no iba a estar entre nosotros, sino que iba a estar en nosotros. Pero después Él lo aclara mucho mejor y en Hechos 1, 5 dice, seréis bautizados con el Espíritu Santo no muchos días a partir de ahora. Y entonces está hablando de un bautismo y explicamos lo que es el bautismo en el Espíritu. ¿Sí? Ya no lo vamos a repetir. Si esta parte no la recuerdas o no la escuchaste, la explicamos en el capítulo 1, ahí está la grabación de esta porción del estudio, pero básicamente tiene que ver con ser sumergidos, ¿sí? Eso significa la palabra bautismo, ser sumergido. Y entonces si está hablando de ser bautizados en el Espíritu, es ser sumergidos en el Espíritu Santo. Muy bien, entonces estos dos acontecimientos, el nacimiento de la iglesia y el derramamiento del Espíritu Santo, ya se llevaron a cabo y se llevaron a cabo en el mismo tiempo y en el mismo día, ¿sí? Y esto está registrado en Hechos capítulo 2. Allí está registrado este nacimiento de la iglesia. Y la semana pasada estudiábamos con el pastor Chucho este momento único, ¿sí? En el día de Pentecostés. Y digo único porque pues no se ha vuelto a repetir ni se va a repetir como se dio y como se vivió en ese momento. Si lo recuerdas, se oyó un estruendo, ¿sí? ¿Sí se acuerdan?
un estruendo. Y normalmente cuando tú escuchas un estruendo, una explosión en la calle, ¿qué haces? Van a ver qué pasó, ¿sí? No, nos alejamos, ¿no? Así como, ching, ¿qué fue eso? ¿Una bomba o qué? Pero dice que ellos se acercaron, llamó su atención, se acercaron. Y entonces descubrieron que los discípulos estaban hablando en diferentes idiomas, estaban hablando en lenguas, ¿sí? Y entonces la gente quedó maravillada, quedó perpleja por lo que estaban escuchando, porque decían, a ver, ¿cómo es posible que estos pescadores, estos galileos, estén hablando mi idioma y que yo lo esté entendiendo? ¿Sí? Porque dice que había partos, no patos. Partos era una ciudad o habitantes de una ciudad. Había medos, elamitas, gente de Mesopotamia, Judea, Capadocia, Ponto, de la provincia de Asia. Toda esta gente vino a Jerusalén, ¿sí? Gente de Frigia, de Panfilia, de Egipto y de las áreas de Libia alrededor de Cirene. Llegaron visitantes de Roma, tanto judíos como convertidos al judaísmo, cretenses y árabes. Había una diversidad entre ellos de idiomas, de lenguas, de lenguajes diferentes. Y todos, dice que todos oyeron a los discípulos, a esta gente, hablar en su propio idioma acerca de las cosas maravillosas que Dios había hecho. Y esto es importante resaltarlo. No recibieron un idioma y pensaron, ay, pues ya puedo poner mi escuela de idiomas, ¿no? No, recibieron un idioma, pero lo que estaban hablando eran las maravillas de Dios, ¿sí? ¿Sí lo recuerdan? Que lo estábamos viendo. Y bueno, y dice el verso 14, que es de donde vamos a partir el día de hoy. Dice, entonces Pedro dio un paso adelante porque estaban diciendo, ¿qué es esto que está sucediendo? Eso era lo que estaban preguntando. Entonces, seguramente Pedro los escuchó y dijo, bueno, no los vamos a dejar con la duda. Entonces Pedro da un paso adelante junto con los otros 11 apóstoles y le gritó a la multitud, escuchen con atención, todos ustedes, compatriotas judíos y residentes de Jerusalén, no se equivoquen. A ver, que les quede claro, les dice, no se equivoquen. Estas personas no están borrachas como algunos de ustedes suponen. Dice, las 9 de la mañana es demasiado temprano para ya emborracharse. No, lo que ustedes ven es lo que el profeta Joel predijo hace mucho tiempo. Y hoy vamos a analizar este discurso, este primer discurso registrado del apóstol Pedro. Es el primer discurso y toma una forma de enseñanza como hoy en día es una predicación, ¿sí? El apóstol Pedro se para frente a la multitud y comienza a explicarles las escrituras. Y miren, ¿cómo era Pedro antes? Nosotros sabemos cómo era Pedro. Pedro una vez me dijo, creo que mi hija Daniela, dice, papá, me preguntaba, ¿cuál es el personaje de la Biblia que más te gusta? Yo le dije, bueno, del Antiguo Testamento le dije uno y del Nuevo Testamento le dije otro. Me dice, a mí Pedro, dice, porque me identifico con él. Y yo creo que todos nos identificamos con Pedro, ¿no? O sea, de repente podemos ver a Daniel, pues como muy alto, ¿no? Así como con una cercanía a Dios muy tremenda. Y a mí me gusta, del Antiguo Testamento es el personaje que me gusta, Daniel. Y en el Nuevo Testamento me gusta Pablo, pero me identifico mucho con Pedro. Yo creo que hay muchas cosas
en donde yo me puedo ver reflejado con Pedro, porque miren, Pedro era muy impulsivo, ¿sí? ¿Sí recuerdan? Que se les vengan a la memoria esos momentos de Pedro en donde era el primero que hablaba, era el primero que decía, era el primero que daba una idea, ¿no? Y también era medio torpe al hablar porque decía las cosas como imprudentemente. Y muchas veces llegamos a notar que estaba equivocado con lo que decía, ¿no? Como cuando le dijo, no, que no te acontezca esto, cuando el Señor les dijo que iba a morir. Y el Señor hasta le dijo, pues sí, que no, como no estaba aprobando lo que estaba diciendo porque sentía que era más, estaba siendo más dirigido por su carne o por el enemigo, y por eso le dice, pues lo reprende en ese momento, ¿no? Entonces, en este momento acaba de suceder algo muy importante, ¿sí? Pedro acaba de ser bautizado en el Espíritu, acaba de recibir el poder del Espíritu Santo, y entonces vemos a un Pedro diferente. Ya no vemos a ese Pedro miedoso como cuando estaba Jesús, estaban interrogando a Jesús en la casa del sumo sacerdote. Pedro estaba en el patio allí escondiéndose, llegando por atrás, y de repente alguien lo reconoce y le dice, tú estabas con ellos, y él dice, no, yo no soy de ellos, no, para nada. Y hasta maldice y dice cosas porque tenía miedo, ¿no?, de ser juzgado como estaban juzgando a Jesús. Y entonces dice el versículo 4 que fue lleno, Pedro fue lleno del Espíritu Santo. Entonces, después de que el Espíritu Santo está sobre él, después de ser bautizado con el Espíritu Santo, Pedro empieza a explicar a todos los presentes, a todos esos ciudadanos que vinieron de diferentes partes del mundo y que eran aproximadamente unas 3,000 personas o más de 3,000 personas, y Pedro les empieza a explicar lo que realmente estaba sucediendo. Entonces ya vemos a un Pedro valiente, a un Pedro con firmeza, con seguridad. Y a partir de este versículo 17 está la explicación, ¿sí?, de esta respuesta de Pedro, pero más bien es una respuesta del Espíritu Santo basada en la profecía de Joel 2. Y fíjense, es casi textual lo que dice Pedro aquí con lo que se dice en Joel 2. Dice verso 17, síganme por favor. En los últimos días, estoy usando la Nueva Traducción Viviente, en los últimos días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda la gente. Sus hijos e hijas profetizarán, sus jóvenes tendrán visiones y sus ancianos tendrán sueños. En esos días derramaré mi espíritu aún sobre mis siervos, hombres y mujeres por igual, y profetizarán. Verso 19, y haré maravillas arriba en los cielos y señales abajo en la tierra, sangre y fuego y nubes de humo. El sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre antes de que llegue el grande y glorioso día del Señor. Pero todo el que invoque el nombre del Señor será salvo, será salvo. Y entonces, esto es una cita casi textual de lo que Joel había escrito. De repente, la última parte como que se oye extraña, ¿no? Dice, el sol se oscurecerá y la luna se pondrá roja como la sangre. Yo les pregunto, ¿esta parte ya sucedió? ¿No?
Todavía no sucede entonces. ¿Qué fue lo que ya sucedió? Porque está hablando y explicándoles lo que sucedió. Entonces, lo que ya sucedió es que se derramó el Espíritu Santo, pero esta parte todavía no sucede. Entonces, ¿por qué Pedro lo cita? ¿Por qué lo menciona? Y con esto podemos entender que esta parte de la profecía, tanto de Joel como lo que está explicando ahorita Pedro, está dividida en dos secciones. Una ya comenzó a suceder y otra está por suceder todavía. ¿Sí? Todavía no sucede. Entonces, leámoslo desde el principio para que lo entendamos claramente. A partir del verso 17, si me pueden ayudar ahora con la Reina Valera 60, por favor. Dice, verso 17, en los postreros días, dice Dios, derramaré mi espíritu sobre toda carne. En los postreros días quiere decir los últimos días. Y esto es lo que en este momento el Espíritu Santo está diciendo a través de Pedro. Dice, ese día, el día en que la iglesia nace, este es el momento en el que la iglesia nace, se dan los primeros convertidos en este momento. Entonces, este es el día de los primeros convertidos, es el día del resto de la eternidad, déjenme decirlo así. Y es el día en que comienza una nueva etapa, ¿sí? Digamos que comienza la etapa de los últimos días. Los últimos tiempos comienzan a partir de ese momento. Esos son los últimos tiempos. Entonces, cuando la iglesia nace, ya estamos en tiempos extras, ya son los últimos tiempos. Entonces, hoy en día que estamos a 2022, ya son los últimos de los últimos días, ¿sí? Pero los últimos días empezaron justo hace 2000 años. Entonces, hoy estamos ya en los tiempos extras de los tiempos extras. O sea, ya estamos en el final de los tiempos. ¿Sí? ¿Vamos bien? Casi siempre cuando escuchamos en los últimos tiempos, como que queremos pensar o nuestra mente se va al momento en el que venga Jesucristo y juzgue a las naciones y como que queremos relacionar los últimos tiempos con eso. Pero los últimos tiempos empezaron justo a partir de ese momento. Justo cuando nació la iglesia, justo cuando empieza esta etapa, esa es la etapa de los últimos tiempos. ¿Vamos bien? Y esto es lo que va a suceder. Dice, derramaré mi espíritu sobre toda carne. Ya habíamos explicado que antes en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre profetas, venía sobre personas ungidas, sobre personas específicas, pero venía por un tiempo, daba un mensaje y se apartaba, no se quedaba, ¿sí? Y lo que Dios está diciendo es que a partir de este momento, cuando empiezan los últimos tiempos, Él va a derramar su espíritu sobre todos. Y fíjense las características. Dice, y vuestros hijos y vuestras hijas profetizarán. Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. Y de cierto, sobre mis siervos y sobre mis siervas en aquellos días derramaré de mi espíritu y profetizarán. Entonces, esto comenzó a cumplirse justo en el Pentecostés. Allí fue donde tiene cumplimiento perfecto esta profecía. Entonces, cuando inician los últimos días, el Espíritu Santo empieza a ser dado a todos los que creen en Jesús. Ese es el momento en el que el Espíritu Santo es dado, cuando una persona cree. Y dice,
Vuestros jóvenes verán visiones y vuestros ancianos soñarán sueños. A mí me dice algo muy claro: yo nunca he tenido una visión. Entonces quiere decir que ya soy más anciano, ¿no? que joven. Pero ¿qué significa que los jóvenes y los ancianos van a tener visiones y van a tener sueños? Pues eso, ¿sí? Van a tener visiones y van a tener sueños, pero esos sueños y esas visiones van a ser guiadas, van a ser producidas por el Espíritu Santo, no por la cena, no por que no puedas dormir y de repente tuviste un sueño muy pesado. No, va a ser sueños y visiones dirigidas por el Espíritu Santo con un propósito. Y lo importante aquí es que el Espíritu Santo se va a derramar precisamente para dirigirnos, para profetizar, ¿sí? Y todo esto es con el propósito de afirmarnos. Y el mayor propósito de la iglesia, ¿cuál es? Es edificar, que el cuerpo sea edificado y que ese cuerpo, o sea, nosotros como iglesia, glorifiquemos el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Esto ya se cumplió, ¿de acuerdo? Pero el verso 19 y el verso 20 aún no se han cumplido. Y dice el verso 19: y haré prodigios arriba en el cielo y señales abajo en la tierra, sangre, fuego y vapor de humo. Verso 20: el sol se convertirá en tinieblas y la luna en sangre antes de ¿qué? De que venga el día del Señor grande y manifiesto. Ahora, esta parte de cuando venga el Señor la podemos ver en Apocalipsis. No es el tema del día de hoy, nada más lo menciono así, pero en Apocalipsis viene con detalle cómo va a ser ese momento de la venida del Señor. Verso 21: y todo aquel, dice, todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. Entonces, ¿qué les dice esto? Bueno, esta va a ser la respuesta natural ante todas estas cosas que van a suceder. Cuando el Espíritu Santo se derrame, cuando el Espíritu se manifieste, cuando el Espíritu nos esté guiando, esta es la respuesta natural de todo hombre que crea, de todo hombre que se disponga a cambiar su forma en la que antes veía las cosas, porque muchos teníamos una idea, un pensamiento de cómo eran las cosas, pero una vez que nos son reveladas, una vez que el Espíritu Santo nos muestra el plan, el propósito de Dios, entonces nuestra respuesta natural es decirle al Señor: ven a mi vida, yo quiero creer en ti, ven a mi vida. Y ese es el momento de la salvación. En ese momento, cuando tú estás invocando el nombre del Señor, ese momento el Señor lo utiliza para decir: ah, fulanito de tal, a partir de hoy va a estar anotado en el libro de la vida. Porque el Señor conoce los corazones y sabe cuando una persona está siendo verdaderamente sincera y le está diciendo al Señor: Señor, yo quiero creer. Antes vivía de una manera, me comportaba de una manera, pero a partir de ahora yo quiero creer que Jesucristo es el Señor y que su obra en la cruz es suficiente para que yo sea salvo. ¿Sí? En esto consiste invocar, es invitar al Señor a que venga a mi vida. Es decir, entra en mí. Y yo no sé, cuando yo escuché este mensaje por primera ocasión, obviamente yo tenía una idea de Jesús, inclusive tenía una idea del Espíritu Santo y del bautismo del Espíritu Santo. Fíjense, yo
tuve una formación católica y normalmente no me adentraban en el estudio de la palabra de Dios. Pero conocí a un sacerdote, que por cierto ya murió, Miguel Ángel Corona. Este cura comenzó a explicarnos la palabra y comenzó a invitar a jóvenes. Y entonces hizo grupos para que fuéramos a las casas, tocáramos en las casas, invitáramos a los jóvenes. Y entonces llegábamos a las casas, les tocábamos y les decíamos: venimos de la parroquia de la Sagrada Familia. Y entonces nos abrían las puertas, ¿no? No era como con los testigos que les decían: no, no estoy. Luego, no, ahí nos decían: sí, pasen. Y ya una vez estando allí, les decíamos, les dábamos un pequeño mensaje y les decíamos, les invitábamos a que juntaran a varias familias para darles un mensaje un poco más amplio. Se daba ese mensaje durante una semana y después el fin de semana hacíamos un retiro. Y en ese retiro, era un retiro de 3 días, llegaban viernes, sábado y domingo. Y llegaban de todo tipo de gente, ¿sí? Y yo recuerdo que adentrándonos en la palabra, justo estábamos estudiando esto y ese día a mí me tocó lavar los trastes. Yo era parte del equipo que estaba compartiendo el mensaje y a mí me tocó lavar los trastes. Estaba en la cocina y escuché un ruido. Escuché algo así fuerte, como que si se hubiera caído la lámina del techo. Y entonces subí corriendo y cuando entré en una iglesia católica, estaban postrados hablando en lenguas. Yo me quedé, yo nunca había oído eso, nunca. Pero me quedé como, ¿qué está pasando? Y entonces alguien me dijo: ven, ora, para que tú también recibas un don del Espíritu Santo. Yo me puse a orar, pero recuerdo que a partir de ahí muchas cosas empezaron a suceder y la gente comenzó a reunirse entre semana, ¿sí? Hicieron algo así como lo que nosotros tenemos, que se llaman células. Ellos le pusieron tu pequeña comunidad, y tu pequeña comunidad eran los que se habían sentado a tu alrededor ahí en el retiro, y entonces esos que estaban a tu alrededor, esos 10, 12, se reunían en las casas a estudiar la palabra. Y hubo un grupo de mujeres que recibieron el don de sanar a los enfermos. Y entonces esas mujeres iban y visitaban. Fíjense, les estoy hablando de algo que sucedió en una iglesia católica. Y entonces iban y sanaban, iban y visitaban a los enfermos, ponían las manos sobre ellos y después nos daban testimonio de las sanidades y de todo lo que el Señor hacía. En ese grupo había de todo tipo. Me acuerdo que había una mujer que sanó de cáncer. Esta mujer era una empresaria. Sus hijos eran empresarios, ella era de satélite, era una mujer con mucho dinero, pero estaba enferma de cáncer y en su testimonio recuerdo que mencionó que ella había visitado brujos, hechiceros, todo lo que le ofrecieron para que pudiera sanar. Y su último recurso fue ir a ese retiro para que oraran por ella. Y dijo: pues ya fui a todos lados y no tengo nada, ¿qué más da? Ella estaba invadida de cáncer y sanó de cáncer. Es que eso lo hace el Señor, ¿sí? Y miren la expresión del pastor Rubén: gloria a Dios. Porque no es cuestión de una religión, ¿sí? Es el Señor en su soberanía, en su misericordia, en su amor, que hace esas cosas. Y recuerdo muy bien a esta mujer Evelia, porque ella estaba en la comunidad, le tocó en la comunidad de mi hermana mayor, de mi hermana Alicia, y la quiso mucho.
Y la boda de mi hermana, cuando mi hermana se casó, fue en la casa, ahí en Satélite, de esta mujer. Tenía una casa de campo en la Cañada Hidalgo, y nos invitaba allá a la cañada, tenía albercas, tenía caballos, mucho dinero, y nos invitaba y todo nos pagaba y todo nos daba. Le daba ropa a mis hermanas, les compraba bolsas, bueno, las quiso mucho. Pero también entre de esos que se convirtieron había un punk. Él era ponqueto, tenía todo rapado a su cabeza y nada más tenía esta parte de aquí. Él, en el testimonio que dio, nos dijo que para ir al retiro quiso quitarle dinero a su mamá de su monedero y forcejeando la tiró y se cayó un piso. Cuando nos dijo eso, dijimos, Ramón, pero ¿esto cuándo sucedió? Pues, antes de venirme, y estaba muy preocupado. Entonces mandamos a ver qué tenía su mamá, si estaba bien. No le había pasado nada, pero fue cierto. A ese Ramón, de su bolsa, le sacamos una navaja, le sacamos droga, le sacamos unos chacos. O sea, llegaba de todo. Este joven era un joven como de unos 22, como Pepe. ¿Cuántos años tiene Pepe? ¿Dónde está Pepito? ¿24? Más o menos. Este chavo nos pidió permiso para seguir compartiendo el evangelio con los ponquetos. Y entonces nos dijo, miren, yo ya soy aceptado ahí porque yo era un punk. Dice, ahora ya no lo soy, pero quiero conservar mi corte de cabello y mi estilo para poder entrar con ellos y compartirles el evangelio. Y entonces él empezó a darnos testimonio de cómo compartía el evangelio, y cuando él estaba compartiéndoles el evangelio, muchas veces fue golpeado. En una ocasión yo venía con mi papá y de repente pasó una patrulla y dentro de la patrulla escuchamos que empezaron a gritar, don Beto, dígales que me conoce. Se paró la patrulla y nos acercamos y era Ramón. Y dice este chavo que lo conoce, señor. Y ya se acerca a mi papá y dice, sí lo conozco. Dice, pero dice que él andaba bien y trae su morral lleno de bolsas de Resistol 5000, de cigarros de marihuana. ¿Sí lo conoce? Sí lo conozco. ¿Y qué hace este joven? Dice, pues si checa ahí en su morral, deben de venir una Biblia, y lo que hace él es compartir la palabra y le quita la droga a los chavos para compartirles la palabra. Y ya lo voltearon a ver y dice, sí, fue lo que nos dijo, bájate. Y lo dejaron libre. Ese tipo de cosas sucedieron. Entonces cuando yo llego a esta iglesia y escucho por primera vez el bautismo en el Espíritu Santo, me quedo así. Allá no me explicaron mucho qué había pasado. Fue un evento que se dio, no se volvió a repetir. Fue algo precioso, maravilloso. Y cuando yo llego aquí y me empiezan a explicar con detalle todo esto que estamos estudiando, yo dije, wow, o sea, hay una explicación de esto. Y la explicación es el poder del Espíritu Santo en tu vida. Y entonces, al tiempo de eso, yo también fui bautizado en el Espíritu. Yo en ese entonces no hablé en lenguas ni nada, simplemente pues vi todo lo que sucedió, escuchaba a algunos que hablaban en lenguas y cosas así, a otros que imponían manos, que decían que tenían el don de sanar a los enfermos y cosas así, pero yo empecé a ver, ya yo mismo lo experimenté, estando aquí después de que estas cosas me fueron explicadas. Entonces, fíjense, cuando dice, y todo aquel que invoque del Señor será salvo, esta es la respuesta natural de creer. Es la respuesta natural de aceptar a Jesucristo como tu Señor y Salvador. Y entonces aquí no está hablando de una raza en específica, ni de una religión en específico.
Vean qué importante es esto. No es una promesa exclusiva para los judíos o para los romanos. No es exclusiva para una religión, no es para los cristianos. Es para el que invoque el nombre del Señor. Todo aquel que lo invoque será salvo. Tampoco habla de un periodo de tiempo, no, esto fue para ese tiempo, ¿sí? Del Pentecostés, unos días más y ya. No, no es para un periodo específico de tiempo. Tampoco da una lista de comportamiento, de cosas que debes hacer. ¿Sí? Normalmente cuando tú compartes el evangelio y le dices a la gente, mira, invita a Jesús a tu vida, ¿qué te dicen? ¿Pero qué me van a prohibir? Es que yo no quiero, no estoy listo, no estoy preparado, porque es un compromiso y me van a pedir que haga. ¿A alguien le ha pedido que haga? ¿Los han forzado a que hagan ciertas cosas? Es la convicción natural de haber creído en Jesús que tú decides y comienzas a tener una vida de acuerdo a lo que la palabra de Dios te está mostrando que debes vivir. Pero no es que tengamos que, y para ser salvos no hay una lista de cosas que tengas que dejar. Lo único que te pide es el que invocare el nombre del Señor, ese será salvo. Ahora, una vez que comprendemos que el que invocare, la persona que invita al Señor a venir a su vida, esa persona será salva. Y vamos a leerlo de una manera más específica, más clara, en Romanos 10. Acompáñenme por favor a Romanos 10, versos 9 y 10. Dice Romanos 10, si confiesas con tu boca que Jesús es el Señor y crees en tu corazón que Dios lo levantó de los muertos, serás salvo. Pues es por creer en tu corazón que eres declarado justo a los ojos de Dios, y es por confesarlo con tu boca que eres salvo. Por eso, cuando el ladrón de la cruz, ¿qué hizo el ladrón de la cruz? Confesó a Jesús, creyó en Jesús, ¿sí? Inclusive le dijo al otro, oye, ya no seas así, dice, él no ha hecho nada, nosotros merecemos esto, pero él no. Y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el paraíso. Y el Señor le promete eso, ¿sí? Porque es por creer en tu corazón que eres declarado justo ante los ojos de Dios. Y Dios conoce los corazones. ¿Podrá haber en una congregación alguien que finja esto? Pues sí, sí podrá haber alguien, ¿no? Se observa y dice, pues ya vi que aquí todos se saludan de hermano. Hola hermano, hola hermana. Y entonces él llega y, hola hermano, hola hermana. ¿Qué tal hermano? Y ya es hermano. Entonces dice, está re fácil, ¿no? Y aquí puede venir y puede estar en nuestras reuniones, en nuestros ágapes. Y parece que sí, ¿no? Que es hermano. Pero el que conoce las intenciones del corazón y el que conoce los corazones no puede ser burlado, ¿sí? Y entonces el Señor sabe quién verdaderamente es su hijo y quién no. Así de sencillo. Entonces, lo que está contestando Pedro es lo que están viendo y lo que están escuchando, ¿sí? O sea, ellos vieron algo, escucharon un estruendo, escucharon que hablaban en su idioma, algo que no era común, algo que no era normal. Entonces, lo que hace Pedro es compartirles las buenas nuevas del evangelio. ¿Y qué es lo que hace? Los lleva, los conduce a la conversión.
y comienza a hablarles de Jesucristo. Fíjense, eso también es importante. No les está hablando del poder del Espíritu Santo, ¿sí? No les está hablando de que fueron investidos del Espíritu Santo. No les habla de esto, les habla de Jesucristo, porque el énfasis es Jesucristo, no es el Espíritu Santo. Ahora, el Espíritu Santo lo que hace es guiarnos a todos y nos guía ¿a quién? Nos guía a Cristo. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. Nos guía a Cristo, nos guía a glorificar el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y entonces ahora vemos a un Pedro revestido del poder del Espíritu, sin miedo, sin temor a que le hagan algo, sin negar a Jesús, ¿sí? Y comienza a hablarles de Cristo. Comienza a hablarles de la persona de Jesucristo. Verso 22 dice: pueblo de Israel, esto es lo que le dice Pedro a la gente. Pueblo de Israel, escucha. Dios públicamente aprobó a Jesús de Nazaret al hacer milagros poderosos, maravillas y señales por medio de él, como ustedes bien saben. Aquí Pedro les empieza a hablar de la vida de Jesucristo y les empieza a decir que ese Jesucristo había sido enviado por el Padre, era respaldado por el Padre y era aprobado por el Padre en todo lo que hacía, y que todos los milagros, todas las cosas que vieron de él, era porque el Padre le había permitido hacer todas esas cosas. Y le está hablando de Jesucristo vivo y de las maravillas que él hizo mientras estaba vivo. Y en el verso 23 les habla de la muerte de Cristo. Fíjense, esa es una manera de compartir el evangelio. Hablar de la vida de Cristo, hablar de la muerte de Cristo. Dice: pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan predeterminado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado con la ayuda de gentiles sin ley, y ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. Fíjense, este Pedro es otro, es un Pedro renovado, ¿no? Y ahora en el versículo 24 les va a hablar de la resurrección de Cristo. Dice: pero Dios lo liberó de los terrores de la muerte y lo volvió a la vida, pues la muerte no puede retenerlo bajo su dominio. Este es el mensaje que le da Pedro a esos más de 3,000 que estaban allí, dudosos, que no sabían qué pasaba, que estaban preguntando qué significa esto, y Pedro les dice lo que significa. Entonces, Pedro, fíjense, normalmente cuando nosotros vemos una película, denme títulos de películas que hablen de la crucifixión de Jesús. La Pasión de Cristo, de Mel Gibson, ¿no? Cuando nosotros vemos ese tipo de películas, son muy buenas. Algunas a mí me han hecho llorar, me ponen la piel chinita, porque ponen cosas muy apegadas a lo que el texto dice. Pero algo que normalmente no terminan detallando bien es el tema de la cruz. Porque el tema de la cruz parece una desgracia, ¿no? Como que, ay, pobrecito, pero terminó muerto. Así es como normalmente vemos en las películas este momento, ¿sí? Como que todo iba bien. Parecía que ya todo iba a presentarse de una manera diferente, y de repente, ay, lo agarran. Le quitan su manto, se burlan de él, lo escupen y lo clavan en una cruz y se muere. Pobrecito. Y a veces se queda eso, ¿no? Pero inclusive hay películas que ya no pasan la resurrección. O sea, la de Mel Gibson, ahí queda. Y no se, o creo que sí se ve un poquito al final, ¿no? Que él resucita, se ve la tumba vacía. Pero no hablan más del asunto. Y pareciera que fue una desgracia. Pero miren, Pedro presenta la cruz
como una victoria, no como una desgracia, no como una tragedia. La crucifixión no es una derrota, hermanos, ¿sí? Sino es el punto más alto de victoria de la vida de Jesús. Es el momento de más éxito, porque ese era el propósito, ese era para lo que el Padre lo envió, y por cuanto no pecó, por cuanto el Señor cumplió con todo, pudo llegar a ese momento. ¿Sí lo ven? ¿Tienen alguna pregunta o algún comentario? ¿No? ¿Alguna duda? A ver, pásenle por favor el micrófono a Rubén. De veras, debemos de estar muy agradecidos con nuestro Señor por la manera como Él nos va guiando en este estudio. Fíjense que ahorita considerar el tema de la resurrección a partir de la promesa que el Padre nos hizo de que iba a enviar a su Espíritu Santo, y pone en evidencia en este discurso Pedro la resurrección de nuestro Señor Jesús, enalborando precisamente que la resurrección es algo glorioso, es un tema precioso. Mostrar cómo, bueno, aquí Pedro cómo lo hace este señalamiento tan importante. Ustedes lo mataron los gentiles junto con los fariseos y el Sanedrín, pero Dios lo levantó de la tumba, ¿sí? Y toda la gente allí reunida, escuchando este poderoso mensaje de nuestro hermano Pedro, guiándonos precisamente a la persona de Jesús, que Él resucita. Este es el mensaje glorioso del Evangelio. Este es el poder de Dios en el cual podemos estar confiados todos de que eso es lo que nos debe de alegrar mucho, es nuestra bandera en todo esto, en todo este caminar de nuestra vida cristiana. Amén. Amén. Y miren, es tan importante esto que dice Rubén, que las autoridades de ese momento habían querido confundir a la gente con esto, ¿sí? A los guardias que pusieron en la entrada del sepulcro, los sobornaron y les dijeron: ustedes van a decir que vinieron los apóstoles y se robaron el cuerpo. Pusieron engaños, ¿sí? Pagaron para que sus planes no se vieran mal, porque la gente les iba a decir: ustedes permitieron que se crucificara. Entonces, algo que tiene que quedarnos claro, hermanos, es que Dios es el único responsable de la muerte de Jesús. Caray, a ver, lo voy a volver a repetir. Dios es el único responsable de la muerte de Jesús. No es el culpable, ¿eh? Los culpables somos nosotros, pero es el responsable, porque fue su plan. Estaba dentro de sus propósitos. Era la manera en la que Él nos iba a rescatar a ti y a mí de la muerte eterna. Por eso Él es el responsable de la muerte de Jesús, y nosotros somos los culpables. Por ti y por mí murió Cristo, ¿sí? Entonces, nosotros somos los culpables. Y miren, esto es otra cosa que queda cuando ves una película, ¿no? Dices: híjole, pero esos judíos van a pagar todo lo que hicieron con Jesús, ¿no? Así como que malvados. Híjole, no tenían escrúpulos. ¿Cómo fueron capaces? Y hasta nos proyectamos y decimos: si yo hubiera estado en ese tiempo, yo no hubiera gritado: crucifícale. Tú y yo somos los responsables de la muerte de Jesús. Y Jesucristo dijo: nadie me quita la vida.
yo mismo la pongo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. O sea, Jesucristo no fue crucificado porque le salieran mal las cosas. No fue porque llevaba un rumbo y quería hacer ciertas cosas y chin, le salieron mal y terminó en la cruz. No fue así. Tú y yo lo clavamos, tú y yo lo matamos. No fueron los judíos, no fueron los romanos. Y Dios encerró a todas las naciones bajo pecado. Pero en la voluntad de Dios, eso era necesario para que fuéramos todos perdonados de nuestros pecados. ¿Sí? Entonces este es el Evangelio, hermanos. Así de sencillo. En esto consiste el Evangelio y de esta manera tenemos que presentarlo. Hablar de la vida de Cristo sin pecado, ¿sí? De la muerte de Cristo para pagar nuestros pecados y de la esperanza que tenemos en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Y Pedro, lleno del Espíritu Santo, eso es lo que les está predicando. Les está compartiendo el Evangelio. Y quiero invitarlos a hacer lo mismo. ¿Sí? Estamos estudiando esto. Estamos pidiéndole ser llenos del Espíritu Santo. Estamos pidiendo ser bautizados con el Espíritu Santo. Y esto nos debe conducir a compartir a Cristo. Y está en nuestro deseo volver a ir al hospital de Balbuena. Y queremos que sea Javier el que nos dirija, que sea Javier el responsable de esa área. Estoy adelantando algo que los pastores decidimos, pero empecemos, Javier. ¿Les parece si el próximo miércoles? ¿Sí? Como familias, ya muchos han ido. Levanten la mano los que ya nos han acompañado para ir a compartir el Evangelio allá en el hospital de Balbuena. Miren, ¿les gustaría volver? ¿Sí? Vamos. Terminando la reunión, miren, les llevamos unos sándwiches, unas tortas, y ese es el mero pretexto, porque de lo que les vamos a hablar es de la vida de Cristo sin pecado, de la muerte de Cristo a favor de nosotros para perdonarnos de nuestros pecados y de la esperanza que tenemos de ser levantados para vivir la eternidad con Jesucristo, cuando Él regrese por nosotros. Ese es el mensaje que vamos a llevar. Ese es el mensaje que está compartiendo Pedro a los primeros convertidos. Entonces, primero Dios, Javier, ¿sí? Próximo miércoles, después de nuestra reunión, nos jalamos al hospital de Balbuena, oramos y durante toda esta semana, hermanos, yo les pido que estemos orando, porque debemos ser guiados por el Espíritu de Dios. No por nuestras fuerzas, no por cubrir un programa, no por hacer obras, en eso no consiste el Evangelio, ¿sí? Es ser guiados por el Espíritu de Dios. Y en el versículo 25, Pedro les explica que esto que él está explicándoles ya estaba escrito, ¿sí? Y con esto terminamos. No significa que sea cierto todo lo que sucedió porque los demás lo vieron. Tú y yo no lo vimos y sabemos que es cierto. ¿Pero por qué sabemos que es cierto? Porque estaba escrito, ¿sí? En el versículo 25, él dice, esto es verdad. Por esto, el rey David dijo lo siguiente acerca de él. ¿Acerca de quién? Acerca de Cristo. Dice, veo que el Señor siempre está conmigo. No seré sacudido porque Él está aquí a mi lado. Y lo que está haciendo aquí Pedro es citar el Salmo 16. El Salmo 16. Y fíjense cómo lo explica. Ya después con calma en su casa véanlo, el Salmo 16. Pero dice, con razón, mi corazón está contento y mi lengua grita sus alabanzas. Mi cuerpo descansa en esperanza, pues tú no dejarás mi alma entre los muertos ni permitirás
que tu santo se pudra en la tumba. Me has mostrado el camino de la vida y llenarás con alegría de tu presencia. Ese es el Salmo 16. Y Pedro está tomando este salmo de alguien que está hablando a futuro como una profecía, porque David era un profeta. Por cierto, estaba siendo guiado por el Espíritu Santo. ¿Sí? Y David lo escribió como si fuera la voz de Cristo, como si Jesucristo estuviera diciendo lo que él dijo, porque es algo profético, es un salmo mesiánico donde está diciendo las palabras de Cristo a través de esta profecía. Verso 29 dice: queridos hermanos, piensen en esto. Pueden estar seguros de que el patriarca David no se refería a sí mismo, ¿sí? Porque él murió, fue enterrado y su tumba está todavía aquí entre vosotros. Pero él era un profeta y sabía que Dios había prometido mediante un juramento que uno de los propios descendientes de David se sentaría en su trono. David estaba mirando hacia el futuro y hablaba de la resurrección del Mesías. Él decía que Dios no lo dejaría entre los muertos ni permitiría que su cuerpo se pudriera en la tumba. Jesucristo está diciendo: yo estoy gozoso porque sé que no me voy a quedar en este lugar para siempre. Bajó a la tumba, pero él sabía que su padre lo iba a levantar. David también fue profeta, ¿sí? Y siendo profeta, vio hacia adelante que uno de sus descendientes, según la carne, iba a sentarse en el trono y no iba a morir para siempre, sino que iba a resucitar. Ese fue nuestro Señor Jesucristo. A partir de la próxima semana continuamos en el verso 32 y hasta el final del capítulo. Y yo los invito a que oremos. Bendito Padre, gracias por tu palabra, Señor. Gracias por estos hechos tan importantes que le dan vida a tu iglesia, que le dan vida a tu palabra y que nos permiten, Señor, desear más de ti, conocerte más y ser más como tú, Señor. Te ruego en el nombre de tu Hijo Jesús que tú seas el centro de nuestra vida, que tú seas ese ejemplo a seguir y que todo el tiempo estemos mirándote a ti para hacer las cosas como a ti te agradan y como tú las quieres, y que ese propósito que tú tienes para nosotros se lleve a cabo en nuestras vidas. Te lo pedimos en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús. Amén. Muy bien, hermanos, si alguien ayunó, hoy va a haber algo para romper el ayuno, ¿no? Ok, les recomiendo unos tacos. Estamos despedidos, hermanos. Dios les bendiga.